Este día vamos a estudiar por qué ya es tiempo de cambiar la forma de enseñanza de los sistemas de drenaje sanitario. Dejar de una vez a Hunter tranquilo y enseñar métodos de redes con sencillos programas de uso público. ¿Por qué se sigue enseñando a Hunter modificado, habiendo ya programas de redes? Es por tradición, por comodidad, por la renuencia a aceptar los cambios. Esas pueden ser las razones más simples y más lógicas. O puede ser algo mucho más macabro, la negativa a enseñar, a pesar de estar la persona contratada para ello, para evitar competencia. Una idea de una mente muy simple y bastante egoísta. Hay programas de uso público como SWMM y SewerCAD, que se aplican principalmente a redes municipales abiertas, pero perfectamente se pueden adaptar a redes internas en edificios. Del acero al carbón. Ahora platicaremos de los drenajes sanitarios de un edificio. El sistema de tuberías que se encarga de desechar el agua hacia los drenajes municipales y colectores municipales son los drenajes del edificio. Los drenajes los podemos separar en general en aguas negras, aguas grises, agua sanitaria, que es la unión de aguas grises y aguas negras, y agua pluvial. Es muy importante, las aguas pluviales nunca se deberán juntar dentro del edificio para hacer una descarga común. Deberán salir del lindero del edificio a la calle, a la banqueta, separadas, posiblemente fuera, si ya vayan al mismo colector, si es que la calle no tiene doble colector, pero dentro del edificio nunca se deberán juntar las aguas sanitarias con las aguas negras. Respecto a las aguas pluviales y el cálculo de pluviales, también tendremos una plática posterior. Dentro de los elementos presentes en una instalación sanitaria, tenemos aire, tenemos sólidos y tenemos agua. Es muy importante siempre tener aire en el interior de las tuberías. ¿Por qué? Porque este aire es el que va a permitir el buen flujo del agua que va ahí dentro. Si no hay aire, será muy probable que la tubería se tape. Uh-huh. Y este aire es una relación entre eh, la pendiente que tenemos y el diámetro que tenemos, y eso nos va a dar como resultado el radio hidráulico. Radio hidráulico es la relación que existe entre la altura del perímetro de agua con la altura del aire que hay dentro del tubo. Eso determina el radio hidráulico. Y el radio hidráulico siempre deberemos tenerlo entre punto 5 y punto 8. Son los datos recomendables para tenerlo. Si tenemos un tubo con demasiada pendiente, no significa que va a ser lo mejor, porque entonces no vamos a tener arrastre de sólidos. El agua, si tenemos demasiada pendiente, se va a ir muy rápido, pero los sólidos no van a viajar tan rápido. Más, puede ser que ni siquiera viajen, se queden ahí y vayan formando obstrucciones. Si tenemos un tubo con muy poquita pendiente, y ahorita veremos cuánto es mucho y cuánto es poca pendiente, puede ser que entonces no tengamos conducción, no tengamos aire, tenemos a tubo lleno y entonces estaremos con tuberías tapadas. Una buena pendiente típicamente está entre 1.5 y 3% para aguas sanitarias. Para aguas de lluvia podemos bajar un poco la pendiente, podríamos tener con 1%, medio por ciento, no estaría mal porque ahí no tendremos sólidos y siempre dependeremos pues del espacio físico del diseño particular del edificio. Pero recomendablemente no deberíamos bajar o tener pendientes menores a 1.5%. En tuberías verticales, el agua viaja formando una espiral en el tubo y tiene, por lo tanto, entonces se forma en el centro del tubo una columna de aire. Eso permite que entonces el agua fluya y no se formen sifonamientos. Los sifonamientos se eliminan con las ventilas, que ahorita un poco más adelante platicaremos de ellas. Y este fenómeno de que el agua viaja en forma espiral a lo largo de tuberías verticales, un resultado es que hace que no alcance velocidades de caída libre. No tendremos velocidades de caída libre como tal, sino velocidades máximas y de ahí ya no subirá la velocidad. Las ventilas sanitarias
A diferencia de lo que a veces muchas personas piensan, no son para evitar el mal olor. En el interior de una tubería sanitaria siempre va a haber mal olor, siempre, y es normal y sería casi imposible o casi ilógico que no hubiera mal olor en las tuberías. Ahora, el chiste es no dejar que ese mal olor se nos escape. Entonces, las ventilas, como decíamos, no son para evitar el mal olor, son para permitir entrada de aire a los colectores sanitarios y así evitar bloqueos en horizontales y sifonamientos en columnas verticales. En una columna vertical, por ejemplo, aquí tenemos una columna de 2 pisos y la próxima diapositiva tendremos más pisos. Si hay un momento donde varios WCs o servicios conectados a la misma columna están funcionando al mismo tiempo, se puede formar un émbolo y ese émbolo puede provocar un sifonamiento, provoca un vacío y hace que, por decirlo así, se chupa el agua que existe en el céspol de un lavabo o que existe en el interior de un WC y por lo tanto empieza a oler mal porque la tubería empieza a ventilar por ahí. Para eso es la ventila de la cual vamos a aplicar ahorita más adelante, que es la doble ventilación. Entonces, un sistema de ventila tipo casero más sencillo son para edificios de pocos niveles, se conecta a la red sanitaria. Esta red de ventilación nunca debe tener agua y eso depende cómo se arme para que aseguremos que nunca tenga agua, siempre viaja de manera vertical, contrario a cómo estará viajando el agua, y típicamente se construye en 2 pulgadas. Este sería un sistema de doble ventilación. La columna verde es la columna que lleva drenaje, la verde un poco más oscuro, y la columna azul, que es un poquito más clara, es la columna de ventila. Y se conectan entre ellas a través de yes invertidas, de tal manera que la columna sanitaria siempre conduzca y nunca pueda pasar agua a través de la columna de ventilación. Y si varios WCs, en este caso era un edificio de oficinas, pero si este edificio fuera también habitacional, además de WCs tendremos regaderas y tendremos más lavabos. Y podríamos tener un momento, si por ejemplo en el nivel 5, en el nivel 6, en el nivel 8, al mismo tiempo o en tiempos relativamente cercanos, se jalaron 2 WCs y hay 3 regaderas en funcionamiento, ya por el nivel 3 o 4 o 2 puede ser que se forme ese émbolo. Si ese émbolo y no existiera la columna de ventila, sería muy probable que ese émbolo forme un vacío y, como les decía, literalmente chupe un céspol de un lavabo. En el caso de esta doble ventila, si se forma ese émbolo, el émbolo no succiona el céspol, sino hace un efecto de ventilación, toma aire de la columna de ventila y entonces no se forma el vacío y por lo tanto no se forma. El asunto es sencillo. Sin problema se pueden aislar ramales individuales, aplicarlos con SWMM hasta la bajante, con invertidas reales y con pendientes reales, no las asumidas de Hunter. Ya en la bajante se puede poner una pendiente de 1, o sea, el 100% para un ramal completamente vertical y aplicar el programa. No es nada complicado. Y si no se quisiera usar un programa complejo, por los motivos que sean, los ramales se pueden dividir en tramos individuales, asignar un caudal resultado de elegir un porcentaje de aparatos simultáneos, y ese caudal se aplica al tramo colector, al que colecta todos los aparatos de ese ramalito. Se usa un programa común de canales que existen en el mercado público, y con eso se obtiene la velocidad real y el tirante real, algo que no se puede con Hunter. Eso es aún más sencillo y da resultados bastante coherentes. El factor por simultaneidad establece un caudal de consumo por cada uno de los artefactos que se van a instalar en los puntos de consumo. Como podemos ver, tenemos que estos artefactos pueden ser lavabos, en donde se les asigna 0.20 litros por segundo, lo mismo a un inodoro. Este inodoro es un inodoro de depósito.
Tenemos los urinales con fluxómetro. Si nos podemos dar cuenta, el fluxómetro consume bastante agua de forma instantánea. Entonces, aquí el caudal incrementa a 1.5 litros por segundo. Tenemos también las duchas con 0.4, el fregadero con 0.4 y o fuentes decorativas, pues también hay a veces fuentes. Tenemos inodoros con fluxómetros, lavavajillas y otros artefactos pues que se instalan también dentro de los edificios. Como aquí el método de simultaneidad por lo general toma en cuenta la probabilidad de que todos los artefactos en un punto de consumo estén funcionando al mismo tiempo. ¿Cómo se calcula esta probabilidad? Esta probabilidad se calcula a partir de K sub 1, en donde K es igual a 1 dividido la raíz cuadrada del número de artefactos menos 1. Este sería el número de artefactos en cada tramo tendría su caudal individual, Q1, Q2, Q3, etc., resultado de entradas de caudales simultáneos en aparatos, y se van acumulando a medida avanzan los tramos y los caudales. Igual que en una carretera, cada caudal es el equivalente a un vehículo, y cada caudal se va sumando en cada ruta, e ir incrementando diámetros según la necesidad real de caudal, según se vayan acumulando caudales como vehículos en una carretera. Y esto con programas sencillos que están disponibles ahora hasta en apps. Después, o me pueden escribir al Messenger y podemos ampliar la información. En métodos de simultaneidad, que son más utilizados porque se basan pues en estas probabilidades más apegadas, tenemos que nos da 7.50 para el primer edificio, el segundo 12.59, el tercero 10.19 y el cuarto 21.98. En el método racional, pues nos ajusta un poquito más los caudales. Bueno, estos caudales que nosotros podemos ver aquí a través de esta tabla, nos damos cuenta que nos da un caudal excesivo si lo comparamos con el caudal de aforo real de los edificios. Sin embargo, estos métodos lo que nos dan al final es un caudal máximo de diseño de tubería. Para nosotros apegarnos a los caudales de consumo real, debemos aplicarle factores de uso a lo largo de las 24 horas y otro factor de funcionamiento de los artefactos. Estos factores. Los métodos empíricos son buenos, lo mejor de su tiempo. Pero es lo mismo que calcular estructuras con métodos manuales. No puede ser. Ya hay programas accesibles, no tiene ningún sentido hacer eso. Con estos programas se puede evitar sobredimensionar las tuberías por caudales excesivos. Pero, sobre todo, se evita el horrible empirismo que hay en instalaciones hidráulicas, donde los fontaneros le asignan arbitrariamente 2% a cada tramo con la gota del nivel. Procedimientos arcaicos. Y de ahí van instalando a como vaya saliendo la instalación, ejerciendo su voluntad y no la del ingeniero. Seguir enseñando esos métodos es una arcaica locura.